Bueno, buenos días para todos. Un saludo muy especial para todos ustedes. Yo soy Andrés Uribe, para los que no me conocen. Soy la persona pues que estoy apoyando y liderando en WIT desde la gerencia general. Para mí es un gusto enorme y un placer enorme hacer este tipo de invitaciones y que haya tenido tan buena acogida. De verdad, pues más de 100 inmobiliarias se inscribieron con nosotros. No pensábamos que iba a tener como tan buena acogida este evento. Un tema 100% importante, es un tema pues que ahorita la persona experta, la invitada, nos va a aterrizar mucho más sobre este tema. Todas las dudas e inquietudes, como les decía, vamos a canalizarlas a través del chat. Si por temas de tiempo no alcanzamos a responder todas sus preguntas, vamos a, ¿cómo es que se llama? A responderlas por correo electrónico, porque pues la idea de aquí es que nos vayamos con una sensibilización muy importante pues en este famoso SAGRILAF, que fue una norma que salió el año pasado y puntualmente el sector inmobiliario juega un papel supremamente importante en esta norma. Entonces, como les decía, muchas gracias por esta aceptación. Vamos a dar como inicio pues a esta charla. Denme un segundo, yo termino de aceptar a las otras personas. Eh, por temas de capacidad, nosotros, este evento va a estar grabado. Después de que terminemos la charla, a sus correos electrónicos les vamos a mandar un enlace para que también puedan ver y lo puedan compartir a las otras personas que lastimosamente no alcanzaron a inscribirse a través de YouTube. Listo. Entonces, para que estén tranquilos que si alguien no pudo ver asistir pues a esta reunión, este evento lo estamos grabando y cuando terminemos este espacio, inmediatamente a los correos electrónicos de cada uno de ustedes vamos a mandarles el enlace de YouTube que va a quedar pues como grabado para que lo puedan volver a ver o compartir pues a las personas que ustedes consideran. Listo. Antes de presentar pues como a nuestra invitada, les cuento un poquito sobre WI. WI nació para ustedes, el sector inmobiliario. Somos una plataforma, o más bien somos una suite de soluciones que les ayuda a ustedes desde todo el tema de procesos tecnológicos a hacer mucho más eficientes sus procesos core. Es decir, nuestra suite de soluciones y WI, aparte de ser un portal, que pues es claro que WI en este momento, uno de los servicios que tiene es prestar el que ustedes, sector inmobiliario, nos mandan o cargan a través de la plataforma de nosotros sus inmuebles y nosotros les entregamos leads, ¿no es cierto? Pero aparte de esto, nosotros siempre nos hemos visto como una suite de soluciones donde todas nuestras soluciones les apunta a todo el core del negocio de ustedes. Entonces, en estos momentos, y se van a dar cuenta en la charla, dentro de la misma plataforma tenemos integrado un tema de listas para validar todas esas cadenas de titulación, todas las cadenas de traentes en las diferentes listas restrictivas. Ahí es algo pues que vamos a hablar desde el mismo evento, que no, pues desde este mismo SagriLab. Tenemos un tema de gestor de alertas, tenemos un tema de calificación de riesgo, eso es muy enmarcado pues en esta norma. Y adicional a esto, nuestra suite de soluciones, en estos momentos estamos terminando de desarrollar un tema de calificación y perfilamiento de leads de de todos nuestros portales que nos llegan leads, pues la herramienta, de acuerdo a unas características del negocio y unas reglas de negocio, pues lo que hace es perfilarte esos leads para que te digan, vea, de 50 leads que le llegaron hoy, pues prioriza a estos 5, a estos 6 o a estos 8, pues la herramienta les empieza a dar esas priorizaciones porque pues tienen una probabilidad más alta de que cumplan las características que necesiten, en este caso pues de una venta o de un arriendo. Entonces,
Es importante que nosotros como WI, quiero que se lleven siempre el mensaje de que somos una suite de soluciones tecnológicas para las inmobiliarias. Listo. Ahora sí, pues como entrando en materia, antes de arrancar, pues quiero agradecer a la empresa Stradata, que es nuestra empresa aliada en materia pues de todo el tema de SagriLab. De verdad, muchas gracias a ellos. La invitada pertenece a Stradata, pues trabaja en Stradata. Ella es la líder, es la jefe de la línea de prevención de riesgo de lavado de activos. Ella es la doctora Estefanía Moreno. Para mí es un gusto pues que ella nos pueda acompañar en este espacio, que ella nos ayuda a aterrizar todas estas dudas. Estefanía, te agradezco de verdad enormemente que nos hayas aceptado, que me hayas aceptado esta invitación. Somos un sector que como tú muy bien lo sabes, estamos nuevos en este tema. Por eso sé que eres la persona idónea que nos puedes ayudar a, a resolver todas esas dudas, todas esas inquietudes, todos los temas normativos, qué tenemos que cumplir, qué no tenemos que cumplir, que nos ayudes a dimensionar qué riesgos podemos vernos, así no tengamos una obligación en qué riesgos nos podemos ver inmersos por estos temas de prevención de riesgo de lavado de activos. Entonces, de verdad, muchas dudas, un sector muy juicioso, garantizo que es un sector muy juicioso, con muchas dudas, muchas inquietudes. Por eso, te agradezco enormemente que nos apoyes y que nos ayudes pues como a aclarar todas estas inquietudes. Entonces, te doy la palabra, te agradezco enormemente todas las dudas y todas las inquietudes. Todas las inquietudes que tengamos, la idea es de que las vayamos pues como resolviendo. Listo. Se han efectuado una serie de regulación. La primera ha sido como en el 2016, en la cual se expidió la circular 106 y ya se implementó la obligación de que debíamos ya implementar unas medidas, unas buenas prácticas para que este sector también se blindara frente a este riesgo. En el 2017, perdón, también se hizo una actualización de la normatividad, pero actualmente la que nos rige es la que se expidió el 24 de diciembre del 2020 mediante la circular 100-016. Esta circular, como lo mencionaba Andrés, le dio una mayor rigidez o le dio un mayor impacto frente a algunos temas y también incluyó el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, lo que no estaba anteriormente en las normatividades anteriores. Frente a esto, esta normatividad le aplica a todas las entidades que estén vigiladas por la Superintendencia de Sociedades y concretamente en el tema del inmobiliario le aplica a todas aquellas que tengan en su objeto social, desarrollen actividades inmobiliarias, compraventa, permuta, arrendamiento, y el tope para determinar si lo deben de implementar es aquellas que el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior tengan ingresos iguales o superiores a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes o hayan efectuado transacciones con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de derecho público o privado, superiores a los 100 salarios mínimos vigentes. Si nos encontramos dentro de estos rangos, debemos de implementar el sistema de autocontrol y gestión de riesgo de los activos y financiación del terrorismo, que comúnmente se le da el nombre de SagriLab o SagriLab 3.0. Entonces, antes de, bueno, también hay un régimen de medidas mínimas, que también lo trae esta nueva normatividad. Aquí también les traigo los topes. ¿Sí? ¿Cuál es como la diferencia? Que en el SagriLab yo debo de implementar, como por ejemplo la figura del oficial de cumplimiento, debo de tener una segmentación de los factores de riesgo que más adelante les voy a explicar. Es un régimen un poco más robusto que el de régimen de medidas mínimas, pero también tienen temas en comunes, como es el tema de la consulta en listas, de conocer a nuestras contrapartes, es decir, a nuestros clientes, a nuestros empleados, a nuestros proveedores. Todas estas figuras con las que interactuamos es necesario conocerlas y es independiente del régimen que nos aplica. ¿Cuál es el plazo que tienen las entidades para implementarlo? Inicialmente estaba hasta mayo, pero se hizo una extensión y actualmente el plazo
es hasta el 31 de agosto de 2021. Todavía se tienen unos meses para dar cumplimiento a lo que dicta la normatividad. ¿Qué es lo que puede pasar en términos de normatividad al incumplir con las obligaciones que dicta la norma? Es que nos pueden imponer unas multas hasta por 200 salarios mínimos o también alguna investigación administrativa, alguna sanción, alguna suspensión, tanto a la organización, al oficial de cumplimiento o a los administradores de la entidad. Entonces, es importante que le demos cumplimiento y evitemos que salgamos en estos informes por alguna sanción y que vayamos ajustando y revisando nuestros sistemas actuales o en el caso de aquellas personas que se volvieron con esta regulación, porque los límites también se bajaron a la regulación anterior, que ajustemos y miremos esas brechas, que los implementemos, que sepamos y entendamos la importancia que tiene este sistema y no lo veamos simplemente como hay que hacerlo para que no me multe, porque en realidad esto no es solamente una multa, sino nos va a quitar dolores de cabeza, nos va a permitir que nuestra imagen y reputación sea transparente y nos va a permitir continuar trabajando en el sector de una forma transparente. Les voy a dar y explicar brevemente, para que todos tengamos como conceptos similares, a qué se refiere el lavado de activos. Entonces, el lavado de activos es tratar de dar apariencia de legalidad, actividades, transacciones, dineros que tienen un origen ilícito. Es decir, la finalidad es ocultar el origen de esos recursos. El lavado de dineros también se le conoce, o lavado de activos, se le conoce también como reciclaje de dinero, blanqueo de capitales ilícitos, blanqueo de dinero. Y este tipo de delitos se encuentra tipificado en nuestro Código Penal en el artículo 323. No es necesario aprendernos de memoria, sino guardar en cada uno de nosotros que es una organización que le quiere dar una apariencia de legalidad a algo que tiene un origen ilícito. Por otro lado, la financiación del terrorismo es todo aquel que legalmente provea, entrega, administre, aporte, custodie fondos o recursos de cualquier acto que tiene un fin de apoyar económicamente un grupo al margen de la ley. Y este también se encuentra tipificado en el artículo 345 del Código Penal. ¿Cuál es una diferencia que hay entre el lavado de activos y la financiación del terrorismo? Y es que el lavado de activos siempre va a tener un origen ilícito. La financiación del terrorismo yo puedo financiar un grupo al margen de la ley con un dinero lícito o ilícito. ¿Qué es lo importante? La salida del recurso, ya que el destino siempre va a tener como por objetivo uno de los verbos que aquí les muestro. Entonces yo puedo, como les decía, financiar una actividad de terrorismo con mis ingresos, que son lícitos, pero también con una actividad ilícita. Entonces, esa es una como de las principales diferencias entre el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Y es como importante conocer estos conceptos, ya que nos está dando de alguna forma una clave. Y es que para el lavado de activos es necesario que conozcamos el origen de los recursos, ya que ellos que lo que buscan es que una actividad que tiene un origen ilícito, darle una apariencia de legalidad. Entonces, ¿qué debemos de nosotros como entidad? Saber de dónde están trayendo los recursos nuestros clientes y de alguna forma a qué los están destinando, que esto no tenga un origen o no tenga un destino a financiar el terrorismo. Entonces, ahí la importancia de conocer el origen y el destino de los recursos. El lavado de activos o este tipo de actividades tienen unas etapas y las etapas son la recepción, estratificación y la integración. Y a manera de ejemplo, la recepción es, yo tengo un recurso ilícito, un dinero ilícito, le tengo que dar apariencia de legalidad, compro varias propiedades, la pongo a nombre de testaferros o invierto en vehículos, posteriormente vendo rápidamente estas propiedades, estos vehículos y lo ingreso a otro tipo de actividad, como lo puede ser el sector financiero. Entonces, para el siguiente sector, ¿de dónde provienen los recursos? Ah, no, yo vendí unas propiedades, las vendí por medio de tal inmobiliario, las vendí, tenía unos carros que se los compré a tales personas. Entonces ya tienen un soporte que ya lleva el nombre de una entidad y ya le dio ese carácter de ilícito. Entonces, para la otra persona va a ser difícil saber que inicialmente
tuvo un origen ilícito. Entonces, de ahí la importancia de que posteriormente nosotros estamos siendo garantes de una información, mostrando en nuestros documentos que por medio de nosotros se llevó a cabo alguna operación que le está dando ese carácter de legalidad para los demás. A su vez, no es solamente entender que hay una serie de lavado de activos que están en el Código Penal, sino que por detrás también hay otros tipos de delitos que se pueden, o delitos subyacentes al lavado de activos, que son alrededor de 60 delitos. He aquí algunos ejemplos de los cuales también es necesario que nosotros los entendamos, porque no es solamente narcotráfico que uno está acostumbrado, sino que hay también otros delitos adicionales. Toda esta información de cuáles son esos delitos, nuestra unidad de análisis de información financiera, ellos los publican. Pero también, pues, cuando uno lee prensa o ciertos artículos, nos van mostrando cuáles son esos delitos fuentes de lavado de activos, de los cuales si estamos haciendo una investigación, un contrato y estamos revisando una persona, si estamos revisando una cadena la cadena de titularidad y estamos revisando los tradentes, y esos tradentes aparecen en alguno de estos delitos, inmediatamente se nos deben de prender las alarmas porque es un delito fuente de lavado de activos y sobre eso debemos de tomar cierto tipo de acciones. Ya ahora que entendimos y todos tenemos conceptos de lo que es el lavado de activos, la financiación al terrorismo, les voy a hablar propiamente del SAGRILAB, que fue la normatividad de la que estábamos hablando al inicio. El SAGRILAB, inicialmente debemos de comprender que es un sistema. ¿Y qué es un sistema? Nos va a decir que es un sistema que tiene una serie de elementos, una serie de etapas, pero que todos deben estar engranados. No trabajan por sí solos. O sea, que tengo muy buena la identificación de riesgos y sé mis riesgos legales, pero no conozco, no tengo tecnología, no tengo listas, no tengo un oficial de cumplimiento, no tengo un manual, pues no tengo un sistema. Entonces, en ese orden de ideas, el sistema es el conjunto de todos estos elementos que están unidos. Ellos, uno es el insumo del otro, el otro es la salida de otro, todos están completamente engranados y están, como les decía, comprenden un conjunto de elementos y etapas. ¿Cuáles son esos elementos? Una serie de políticas como por ejemplo, cómo voy a conocer a mis clientes, cómo conozco a mis empleados, porque como les decía, esto es extensivo a los empleados. Yo a mis empleados les hago entrevista y contrato. No, yo debo de conocer adicional cuál es, más allá de esa experiencia técnica, cuál es esa solvencia moral, lo que se denomina comúnmente solvencia moral, y lo que se refiere es él si tiene algún delito, si está en una investigación, si imagínense tener un empleado que está en una investigación en curso por lavado de activos, porque en la empresa en la que trabajaba anteriormente estaba ayudándole a estas personas, omitiendo cierto tipo de controles y estaba pasando estos controles y ayudando. Entonces, si tenía esta investigación y yo vuelvo a nuestra entidad, nos puede usar nosotros para cometer nuevamente estos delitos. Entonces, debemos de conocer y tener políticas de conocimiento de las contrapartes, tenemos que tener políticas de seguimiento. Estas políticas están sustentadas en unos procedimientos de ya cómo yo voy a llevar a cabo, cómo voy a hacer cumplir estas políticas. Deben de estar debidamente documentadas, tener un manual, que toda persona tenga acceso a esta información y la conozca. Para eso hay que hacer capacitaciones, que sepan qué es el SAGLAB, ya que es un tema transversal a todos los empleados. No es un tema simplemente de la administración y el oficial de cumplimiento. Cualquier persona que se encuentre en la compañía puede detectar una situación inusual. Entonces, por lo menos que tenga cierto conocimiento para detectar que se sale de los parámetros normales y que ya se puede constituir en una alerta. Se debe tener una estructura organizacional, es decir, un oficial de cumplimiento, hay unas condiciones para este oficial de cumplimiento, que tenga conocimiento en la materia, que sepa de riesgos, que tenga una experiencia previa en lo ideal, para eso, pues, para capacitarse y para, digamos, forjar esa experiencia. Hay disponible en el mercado muchos diplomados y cursos que pueden este oficial de cumplimiento surtir para cumplir con este requisito. Deben de también existir unos órganos de control, para esto la revisoría fiscal, si se tiene auditoría,
debe también revisar y verificar que todo se esté cumpliendo. Y subrayé uno, no porque sea más importante, como les decía, todos están engranados, sino es infraestructura tecnológica. Como pueden ver rápidamente, en esta capacitación hemos abordado muchos temas, pero una de las formas de integrarlos y darle cumplimiento a todos por medio de la tecnología. Y más ahora que pues, con la nueva situación de pandemia, hemos visto que muchos de los esquemas de trabajo han cambiado en diferentes sectores y ya las formas de hacer los negocios ha cambiado. Entonces, ¿por qué quise subrayar la tecnología? Y es que definitivamente este sistema sí tiene algo, es que deben de soportarse en tecnología. ¿Para qué? Para eliminar, para tener mayor rapidez, para obtener mayor eficiencia, para poder identificar rápidamente las situaciones y darles cumplimiento o darles una solución y mirar cuál es el camino, para eliminar ese riesgo derivado de nosotras, las personas, de que digitamos mal, de que buscamos a la persona incorrecta, que el documento que yo iba a buscar era 123 y yo busqué 132, por ejemplo. Todos son tipos de situaciones pequeñas, pero por medio de tecnología nos podemos blindar y hacer de nuestro negocio sea más rápido y eficiente. Debemos de tener un oficial de cumplimiento que ya le hablamos y también se contempla de unas etapas. Y estas etapas son identificación, medición, control y monitoreo. Y señalo monitoreo ya que no se acaba ahí. Una vez uno surte la etapa de monitoreo, vuelve a las demás. ¿Y qué se refiere? Es que identifiquemos esos riesgos propios que les voy a mostrar más adelante de cada uno. Aquí podemos estar hablando del mismo sector, pero estoy segura que entre cada una de las compañías que nos acompaña hoy hay riesgos diferentes, porque tienen esquemas de trabajo diferentes, porque tienen una planta de personal diferente, porque están a nivel de locación en ciudades, municipios, uno en Río Negro, otro en Medellín, y eso también los hace diferentes. Entonces, es necesario, no hay una matriz de riesgo, o a lo que se refiere la etapa, es a la matriz de riesgo igual en todas las entidades, ya que es algo propio de cada una, que se base de un estudio, que debemos de conocer nuestros riesgos, que va a depender de los tipos de clientes que tenemos, de los sectores en los que estamos, etc. Entonces, la etapa de monitoreo no termina ahí, sino que es una etapa que continuamente está nutriendo las demás. Estefanía. Hola. Bien, aquí me gustaría, antes de ya arrancar con el tema de las señales, tenemos unas preguntas que van muy de lo que has explicado, entonces me gustaría, para hacerlo un poquito más dinámico, que nos ayudaras como respondiendo estas preguntas. No sé si estás de acuerdo. Claro que sí. Sí, mira, entonces la primera pregunta que nos hacen es ¿quién puede ser el oficial de cumplimiento? Primero, ¿qué es un oficial de cumplimiento? Me hacen esa pregunta. La segunda es ¿quién puede ser el oficial de cumplimiento? Y la tercera, que si se necesita algún requisito para ejercer ese rol como oficial de cumplimiento. Listo. El oficial de cumplimiento es ese garante en la compañía, o ese rol de esa persona garante en la compañía que nos va a permitir verificar que todos esos procedimientos, políticas, todo lo que definamos en nuestro sistema se cumpla, que no quede simplemente en un manual. Y va a ser esa persona que por medio de su conocimiento también va a tomar cierto tipo de decisiones de qué hacer y no hacer en términos de lado de activos. No significa que el oficial de cumplimiento sea el que tenga que hacer todo, sea el que tenga que vincular a los clientes, el revisar a los proveedores, vincular a los empleados, revisar las señales de alerta, hacer la matriz. No, no significa que él tenga que hacer todo, pero sí esa persona hay que verificar que todos estos procesos se hagan, que se puede apoyar en demás. ¿Quién puede ser el oficial de cumplimiento? El oficial de cumplimiento a nivel de normas, si lo que dice es que no puede ser una persona de los órganos de control, es decir, de la auditoría, de la revisoría fiscal, no puede, si hay un área de riesgos, si lo tiene, no debería ser, no puede ser de estas áreas, ni tampoco de la administración. El representante legal no podría ser tampoco él. ¿Por qué? Pues porque también el representante legal como tal tiene unas obligaciones frente al sistema. Él también trabaja de la mano con el oficial de cumplimiento, pero también lo que se busca es que él tenga autonomía para tomar estas decisiones.
y que no efectúe algo sobre los conflictos de interés, que él no se vea en ese punto de, bueno, o que, ¿a qué le doy relación? Si al tema financiero o a un negocio, no dañar un negocio, o ayudar a la compañía a blindarla de estos riesgos. Entonces, para evitarle que él tenga este conflicto de interés, debe tener separación de este tipo de funciones. Entonces, no podrá ser de estas áreas que les acabo de mencionar. ¿Y cuáles requisitos debe tener? Que tenga como mínimo pues 6 meses de experiencia, conocimiento, hacer un diplomado en riesgos, para que también tenga un conocimiento de base y de juicio para tomar estas decisiones. Anteriormente esto no estaba tan regulado, pero dado la importancia que tiene el oficial de cumplimiento y en los cuales pues, el oficial de cumplimiento también tiene cierto tipo de responsabilidades cuando llega una superintendencia, cuando llega la fiscalía, cuando llega un órgano de control, al que preguntan es al oficial de cumplimiento y él es quien va a atender esas visitas y atender estas solicitudes de los órganos de control. Entonces, debe también tener conocimientos para poder tomar estas decisiones, para identificar sus riesgos. Entonces, lo ideal es que tenga estudios en riesgos y en lavado de activos. Para eso hay diplomados disponibles, para eso está el curso de la UDIAP, que también sirve, pero no es expresamente a que sea simplemente este curso, que tenga experiencia y que no pertenezca a órganos de control. Perfecto, creo que es supremamente claro su apreciación. Hay varias preguntas, aquí quiero canalizar, pero quiero de pronto juntar dos que nos están haciendo. Una nos dicen que las inmobiliarias que deben hacerlo es quien tenga 30.000 salarios mínimos de ingresos anuales. Esa es una pregunta. Y la otra, que creo que puede ir muy de la mano, nos dicen, ¿solo están obligadas las inmobiliarias que venden o las que se dedican solo para venta o las de arriendo también están obligadas? Bueno, están las actividades y los verbos de quienes están obligados. Me voy a devolver la presentación. Compra, venta, permuta, arrendamiento. O sea, ahí entrarían todas las que tengan en su objeto social este tipo de actividades. Y las condiciones sí son las que al año inmediatamente anterior, en este caso al 31 de diciembre de 2020, hayan generado ingresos iguales o superiores a los 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y que hayan efectuado operaciones superiores a los 100 salarios mínimos legales vigentes. Entonces son las que cumplen, digamos, estas condiciones, pero estarían enmarcados en estas actividades que les muestro en esta diapositiva. Perfecto, ya pienso que de las diapositivas que nos mostraste, no voy a hacer más preguntas para no interrumpirte y ya continúas entonces con tu presentación, doctora Estefanía, muchas gracias. Claro que sí, cualquier pregunta, bienvenida. Claro que Listo, sí. continuando con la presentación, vamos a abordar el tema de señales de alerta. ¿Qué es una señal de alerta? Es una situación que prende ese semáforo en rojo, que saca una bandera, que dice, aquí hay algo que debemos de analizar. Entonces, les traigo algunos ejemplos. No significa que estos son los únicos. Pueden existir muchas más señales de alerta, pueden ser diferenciadoras entre cada uno de ustedes, pero acá hay algunas que traje. Compra-venta de un terreno o un inmueble o la construcción o el pago del alquiler con fondos ilícitos. Estefanía, ¿cómo sé que son fondos ilícitos? Para eso debemos de conocer con quién estamos trabajando, con quién vamos a hacer ese contrato de arrendamiento, de dónde traen los recursos, no solamente si tiene la capacidad de pagar, sino también de dónde está originando él estos recursos para pagar. Si yo ya sé que es una persona o si tengo indicios, porque muchas veces uno tiene conocimiento, debe de revisar qué es lo que está pasando, qué información pública hay, si tiene algún tipo de proceso abierto en investigación o curso. Entonces, esto es una alerta. Una alerta puede ser, y aquí me voy a adelantar un poco, yo tenía, Estefanía, el presentimiento de que esto era un recurso ilícito, pero al final no sé. Yo tengo que tener la certeza de algo. Esto simplemente son indicios, yo no estoy afirmando. ¿Cuál es mi deber? Si yo tengo un indicio, si yo tengo una señal de alerta, si yo tengo una duda, es investigarla. Si yo no encuentro nada, pues ya tomo la decisión con el oficial de cumplimiento si continúo o no, dependiendo de la señal de alerta. Pero si yo continúo con ese indicio, yo puedo reportar esta situación
a la OIAF con lo que se denomina un ROS, que significa un reporte de operación sospechosa. Para hacer un ROS no significa que yo debo tener la certeza de que existe una situación, sino que significa que yo reporté algo como sospechoso. Es decir, esto a mí me parece que es sospechoso, no tiene una justificación razonable, objetiva, entonces mi obligación es reportar, porque el ROS no es una denuncia penal y tiene el carácter de alguna forma de anónimo, o sea, llega a nombre de la entidad, pero a la UIAF no es una fiscalía, ellos son ya los encargados de evaluar no solamente los reportes que hace el sector inmobiliario, sino que hacen todos los sectores reportantes. Y ellos constituyen casos. Entonces, si, por ejemplo, hay una alerta del sector inmobiliario, también del sector financiero, del sector solidario, transporte, ellos ya constituyen un caso y dicen, ya, sí, vamos a hacer la denuncia penal. Pero, como les decía, es simplemente tener un indicio que no fue justificable y yo lo puedo reportar. Entonces, no tengo que tener una prueba de que es un dinero ilícito, no es necesario. Otra señal de alerta es indicios de que el comprador no será el dueño material del inmueble, sino que hay un testaferro, compraventas sucesivas en corto tiempo de un mismo inmueble, compraventas a favor de un menor de edad por personas que no poseen un vínculo, que no son los padres, que no son tíos, que no son los tutores, no son los representantes de ese menor, no hay una justificación aparente, pero se está comprando o favoreciendo a este menor. Y aquí es un tema importante y es el tema de las transferencias internacionales, digamos, movimientos con transferencias internacionales que no hay una justificación aparente, y compra y venta de bienes por debajo de los valores normales para esos bienes. Como les decía, el conjunto de señales de alerta puede ser superior o algunas de las que yo puse acá no les aplica. Lo importante es que cada uno identifique cuáles son las propias que han existido, que se les pudieran materializar de acuerdo como al tipo de negocio que desarrolla. Y para esto, acá también les sale como la explicación de unos conceptos que vienen en la norma y es respecto a lo que se denomina operación inusual y sospechosa. Entonces, y que va muy ligado de la mano de señales de alerta. Entonces, la operación inusual inicialmente fue una señal de alerta o es una operación que se sale de los parámetros de normalidad. Y la operación sospechosa es una operación inusual, o sea, primero fue inusual, que yo investigué y de los cuales no encontré una justificación razonable. Yo no encontré una justificación, no encontré una documentación, por más que me explicaron esto no guarda relación. A eso se le denomina operación sospechosa. Sobre este tipo de operaciones no es solamente, o yo no solamente genero señales de alerta por un concepto que se llama listas, que comúnmente en sectores que apenas estamos sensibilizando, en sectores que estamos aprendiendo cómo crear estos sistemas, pensamos que el SAGRILAB es simplemente un tema de consulta en listas. Es consultar listas y muchos se las tienen grabadas, la lista OFAC o lista Clinton o la lista de la Interpol. No es solamente un tema de listas. Nosotros también debemos, como les explicaba, validar las operaciones de nuestros clientes, encontrar la veracidad, revisar nuestro negocio no solamente al inicio, sino durante. Todo este tipo de situaciones con empleados nos van a determinar si hay una señal de alerta, si hay una operación inusual, si hay una operación sospechosa, pero es necesario que no. Es aquí donde juega un rol importante la tecnología y es que imagínense, no sé cuánto será la cartera de clientes de cada uno de ustedes, pero imagínense ustedes revisando uno por uno, viendo si hay una legalidad, viendo si guarda una relación mensualmente a todos los clientes o por medio de aplicativos en los cuales yo los parametrizo y él simplemente me saca lo que se sale de ese parámetro. Si yo digo, voy a revisar todos los contratos superiores a los de arrendamiento superiores a los 7 millones de pesos, un ejemplo. Entonces, él me saca todas esas alertas de esos y yo ya me concentro. Diferente a identificarlas uno por uno. Y yo puedo también, por medio de tecnología, soportar para crear reglas más, de alguna forma, más robustas, porque no significa que aquel que tenga un contrato de arrendamiento superior
a 7 millones de pesos signifique que ya es algo inusual. No, eso no es un indicativo de que es inusual, hay que saber a qué tipo de cliente lo tiene. Y es ahí donde nosotros vamos a ver si tiene relación este negocio o no. Entonces, estos son los 3 conceptos. Otro tema importante que nos permite también generar estas señales de alerta, pero como les decía, no es el único, es el tema de las listas restrictivas. ¿Y qué son las listas restrictivas? Las listas restrictivas es un conjunto, es una base de datos nacionales o internacionales que recogen información de diferentes organismos. Ahí encontramos tanto personas naturales como personas jurídicas. Y la finalidad es que las personas, las empresas consulten estos listados, que estos listados nos dan información de personas que están involucradas en diferentes delitos de lavado de activos, o también nos pueden dar una situación que nos va a alertar. Y vamos a poner ejemplos. Tenemos listas como las que tenemos acá, las listas de la ONU, la lista de la OFAC, anteriormente llamada Clinton, la lista de Interpol, en la cual yo tengo que mirar a todos esos tradentes, yo tengo que mirar a las personas con las que estoy contratando, a las que le estoy arrendando, verificar si se encuentran alguno de estos listados. Y validar, pues ya va a las decisiones que yo voy a tomar van a cambiar dependiendo del listado en la que la encuentro. Pero no solamente yo debo de consultar en estos listados, sino que hay información pública que también me da información muy valiosa para la toma de decisiones. El caso, por ejemplo, de Procuraduría, de Registraduría, en el caso para personas jurídicas del RUES, de supersociedades, en las cuales, poniendo ustedes, me consultan a mí, Estefanía Moreno Cortés, que ahí les pueden Procuraduría ver si yo estoy siendo investigada por algún tipo de delito de lavado de activos también, si yo me encuentro con alguna inhabilidad o si yo por el contrario estoy fallecida, lo cual debería ser una alerta si yo estoy haciendo el contrato con una persona que en las bases públicas aparece como fallecida. Esto me debería a mí señalar, o tengo una suplantación, o algo está pasando porque estoy haciendo el documento que me aparece a mí, la persona que me está presentando ese documento en Procuraduría y en Registraduría aparece como fallecida. O por el contrario, es una persona que aparece privada de su libertad, pero esa persona aparece que está en el centro carcelario X o Y, pero en nuestras bases de datos la tenemos sentada justo al frente de nuestra oficina. Entonces, algo ahí también me debería a mí de alertar. Entonces, bueno, volviendo al tema de los matices que puede tener la información, no es lo mismo estas situaciones a situaciones como, por ejemplo, que yo estoy contratando con una persona que ha cometido, que está en estos momentos con un delito, una investigación por violencia intrafamiliar, siendo también un delito bastante grave. No es un delito fuente de lavado de activos. Ya cada entidad se reservará si quiere trabajar con este tipo de personas o no, pero como tal en este sistema no es un delito fuente. Entonces ya es labor de ese oficial de cumplimiento de la entidad si quiere continuar. Entonces es aquí donde el tipo de información va cambiando. Y les quise traer 2 conceptos que comúnmente solemos confundir y es el de listas restrictivas y listas vinculantes. Las listas vinculantes son listas que son de carácter obligatorio, que debemos de consultar, es decir, obligatorio, antes del inicio de la relación contractual. ¿Cuáles son listas? Es la lista de la ONU, la lista de terroristas de la Unión Europea y la lista de terroristas de Estados Unidos. Son listas que el Consejo de Seguridad Nacional de Colombia dijo se deben de consultar. Entonces, las listas vinculantes dan un concepto de obligatorio, las listas restrictivas podemos encontrar muchísimas listas restrictivas adicionales, pero hay listas restrictivas que son para Colombia restrictivas, pero vinculantes para otros países. Como es el caso de la lista OPA. No es una lista vinculante para Colombia, pero sí lo es para Estados Unidos. Pero es una lista muy importante de la cual prácticamente su consulta también es obligatoria. ¿Por qué lo doy? Porque esto nos podrían traer sanciones con Estados Unidos, bloqueos o cierto tipo de restricciones con ellos al no consultarla y estar negociando con personas que se encuentran vinculados o listados en la lista de OFAC. Entonces, hay una serie de listas que también son muy importantes,
de las cuales pues debemos de consultar. Aquí les traigo aquí, por ejemplo, también una lista de proveedores, que es el tema de proveedores ficticios, en los cuales pues son personas que fueron esta lista de la DIAN, ellos actualizan esta lista, consultar que dentro de nuestra base de proveedores o nuestra base de clientes no tengamos personas que tienen empresas fachadas y que han sido reportados como ficticios por la DIAN. Como les decía, se pueden encontrar muchísimas listas, es necesario pues que la consulta no la hagamos uno a uno o que determinemos que solamente la lista que debemos de consultar es la lista OFAC, porque estaríamos violando una obligación que tenemos también para Colombia, que es consultar las vinculantes. Y para eso, también mi recomendación es que se apoyen con tecnología, y las razones es, imagínense ustedes buscando aquí rápidamente, yo veo más de 8 listas y son ejemplos, una por una de las listas. Es que yo las descargo y las guardo en mi sistema. Ustedes las descargan, pero están seguros. Las listas se actualizan, tienen comúnmente actualizaciones. La lista OFAC no tiene una periodicidad de actualizaciones, ella hace ingresos y retiros. Entonces debemos de tener también procedimientos para verificar que si descargamos estas listas estén actualizadas, que las debemos de consultar al inicio, y algo muy importante es durante la relación. Es que yo consulto la cadena de titulación, los traentes de los certificados de tradición y libertad, los consultas al inicio y durante, porque puede que cuando hiciste la consulta inicial, esas personas no tuviesen ningún tipo de información, pero durante, incluso el mes después, han pasado casos que durante ese mes abrieron una investigación a alguna de las personas, o está en alguna de las listas, o pasó alguna situación que debemos pues, a resaltar sobre esa persona. Entonces, estos procesos, soportarlos de manera manual, se nos puede convertir hasta en un mismo riesgo. Y cada una, así como determinemos los controles y los soportamos en tecnología, con la periodicidad que estamos cruzando nuestras bases de datos contra las listas, todo esto va a hacer que nuestro riesgo cambie, y que para las entidades que nos supervisan también va a decir, usted tiene esto manual, entonces puede tener un riesgo superior porque no estamos haciendo una cobertura de toda nuestra información. Aquel que lo tiene de una forma automática y en línea. Entonces ahí hasta el concepto de lo que ellos denominan la matriz de riesgo, todo esto se va a ver reflejado en cómo tengamos nuestros controles. ¿Y cuáles van a ser los controles más efectivos? Aquellos que sean automáticos, aquellos en los cuales pues no tengamos de alguna forma una persona soportando. Entonces, este es otro tema relevante en el cual las listas no es solamente para clientes, sino que también deben de llevarse al tema de los empleados, de los proveedores, en los cuales también puede existir un riesgo. Y a pesar de que acá no está contemplado el tema de listas, sí quisiera compartir con ustedes el tema de la información de noticias, porque es algo que también debemos de revisar, no solamente en una lista, sino que debemos de conocer qué otra información pública hay en los diferentes medios de comunicación, en el colombiano, El Tiempo, El Espectador, los diferentes medios públicos que hay. No es buscar en cada uno de ellos, sino es hacer como de alguna forma una consulta abierta sobre qué tipo de personas, qué tipo de información hay sobre estas personas, y saber qué fuente es la que yo estoy consultando, en qué estado procesal. Es decir, no es lo mismo encontrar noticias relacionadas con que X persona está ya juzgada y condenada al que está siendo investigada. Entonces, no es el mismo matiz que a mí estén investigando por algo, puede que al final yo sea inocente o culpable, a que ya haya una sentencia en la cual se diga, usted es culpable y su condena es X o Y. Entonces, esta información pública nos va a también dar, pues nos va a dar información para nuestro análisis de terceros, y la cual también es necesario que consultamos. Y cuando hago información pública, va en dos sentidos, y quiero aquí resaltar como la importancia, y es que uno de los riesgos asociados al lavado de activos es el tema reputacional y de contagio. Entonces, puede que pues digamos, nosotros nos veamos afectados solamente por un incumplimiento, por una sanción, sino a nivel también de reputación, en el cual en estas noticias salga que X inmobiliaria contaba con negocios de X cartel, o que favorecía a X grupo al margen de la ley. Va a ser noticia que puede que sea simplemente ruido, pero es un ruido que nos puede afectar.
ya que estas consultas también las hacen diferentes sectores. Entonces el día de mañana nos podemos ver que en el sector financiero nos piden más información o no nos abren las puertas en el sector financiero o en diferentes sectores, ya que esto es un tema tan sensible y que se ha llevado a múltiples sectores, que de alguna forma todos están comúnmente evaluando la información que hay del otro. Entonces, para que no nos cerremos también las puertas a nivel comercial, que no afectemos nuestra reputación, también es ahí otra responsabilidad de la que se tiene. Y que es un riesgo asociado. No es simplemente un tema de multas, no es simplemente un tema de sanciones, sino que otra forma de materializar este riesgo es por medio de una afectación a nuestra reputación, que puede estar en diferentes escalas, en un medio de cierto municipio y simplemente fue una noticia radial, como salir en un noticiero, como salir en un periódico internacional, que ahí la escala será diferente. Pero nuestra reputación por estos temas también se puede ver afectada. Y hablando de las afectaciones, aquí tenemos qué pasa si participamos directa o indirectamente. Entonces podemos tener una persecución penal, una exclusión de fuentes de financiación, un bloqueo internacional también, como puede ser el caso de DOPA que ya les escuchaba, el tema de la mala reputación, que no es un tema que se pueda de alguna forma cubrir con recursos o que exista una póliza, sino que es un tema que afecta a una persona y sus magnitudes son fuertes y que se ha dado en múltiples sectores, que no está exclusivo a uno, pero una mala reputación le puede a uno cerrar o tener un bloqueo comercial fuerte. Altos costos de remediación, se nos puede afectar nuestra continuidad de negocio, pérdidas del patrimonio por acciones de extinción de dominio. Son algunos de los ejemplos, aparte de también ya el incumplimiento como tal al sistema. Y quise traer como este tema de extinción de dominio, que pues el concepto es perder el derecho pues de propiedad a favor del Estado. Se encuentra también una ley, hay unas condiciones, que los procesos son largos, pero que son procesos en los cuales si uno tiene controles, si uno conoce, que pues se pueden evitar. Y esto no solamente afecta a entidades, sino a personas del común, si uno no va a empresas diferentes, no solamente al sector inmobiliario, si uno no hace de alguna forma un estudio adecuado de cada uno de los bienes pues, que estoy adquiriendo. Y este caso es del 3 de marzo, es un caso reciente, en el cual es una noticia del tiempo, en el cual pues dice que la Policía Metropolitana y la Fiscalía lograron la extinción de dominio de 60 bienes que fueron adquiridos con dineros de procedencia ilícita en Medellín. Esto solamente es de Medellín y otros municipios pues antioqueños. Eran 29 inmuebles, 28 vehículos, fue una investigación de 12 meses. Hay más información. Lo importante que les quería mostrar es este tipo de información es comúnmente pública y muchas personas pueden tener acceso, como pueden, en este caso pues no hay ningún nombre de personas, pero en algunas ocasiones van acompañadas de nombres, van acompañadas de otro tipo de información, que es la que yo digo que puede generar daños a nuestra reputación. Y decirles también que no es un tema que está ajeno a ustedes. Como les decía al principio, ustedes son un sector que está fuertemente expuesto, que de aquí ya son algunas cifras, se las dejo para que ustedes las vayan viendo mientras les cuento que ustedes son un sector que está expuesto, que es un sector que debe tener políticas, que es un sector en el cual, debido a su magnitud y la rapidez de los negocios, mi recomendación es que se apoyen en tecnología, que conozcan claramente cuáles son sus clientes, que revisen y tengan claridad sobre esas listas de control, que sepan muy bien cuáles son esas políticas. La idea de estos sistemas no es dañar los negocios, no es dañar los negocios, es hacer negocios responsables, es saber en qué momento yo debo hacer el control, no, suponiendo, hay muchas entidades que dicen, es que yo valido en listas un mes después, pero ese mes después sí será efectivo, sí puede que al mes ya yo no encuentre a la persona, sí puede que conmigo ya ese mes me utilizaron para algo, entonces es saber la oportunidad de los controles, es implementarlos, es saber que la ubicación no solamente va al inicio, sino durante las relaciones con sus clientes, de verificar continuamente la información pública que hay, de implementar estos sistemas. Hay muchas obligaciones, pero lo importante es que cojamos conciencia
de que es mejor estar preparados, es mejor implementar estas políticas, allá hacerlos cuando nos pase una situación, no esperar ese momento, sino prevenir, porque estos son riesgos en los que nosotros denominamos que la magnitud de impacto es muy fuerte. Que dice, no es que la posibilidad que eso me pase a mí es muy nula, pero por una vez que les pase puede ser algo catastrófico. Entonces lo importante no es esperar a ese momento, sino hacerlo con conciencia y responsabilidad, ya que esto nos puede quitar el día de mañana muchos dolores de cabeza. No solamente es un tema de cumplimiento normativo, que se debe hacer también, pero que se debe hacer con toda la conciencia y responsabilidad que esto amerita. Acá les dejo la información de Stradata y Win. No sé, Andrés, si tenemos otro tipo de preguntas. Claro que sí, Estefanía. Pues primero agradecerte, creo que fue una presentación muy clara para el tiempo está, pues, que teníamos disponible. Te agradezco enormemente. Con este tema de listas se nos dispararon todo el tema de preguntas. Quise como consolidar algunas que tú ya respondiste, pero quiero como contártelas para que nos des algo desde tu experiencia. Por otro lado, nos están preguntando que muchas personas quisieran como mirar qué paquetes de pronto como independientes, que sí, cómo pueden validar en las listas. Eso ya pues los vamos a contactar. Les estoy pidiendo que nos escriban por el chat para que el equipo comercial los contacte. Pero acá puntualmente quise como juntar 2 o 3 preguntas con respecto al tema de las listas, Estefanía. La primera es que si se debe tener alguna autorización para hacer la validación a esa contraparte, ya bien sea ese empleado o ese proveedor. Entonces esa es una primera pregunta. Otra pregunta es, ¿qué pasa si yo le vendo a alguien que tenga algún delito asociado a temas de lavado? Yo vi que pues respondiste en esa diapositiva, pero pues rápidamente de pronto reforzar esa inquietud. La segunda también es, ¿qué pasa si yo ya vendí? Ese señor le hice toda la verificación, o yo ya le alquilé a esa persona, le hice toda la verificación, y posterior a eso, 2 o 3 meses después, fue ingresado en alguna lista restrictiva o en alguna noticia. ¿Qué pasa ahí? Son 2 puntos totales, pues son 2 puntos diferentes en ese tema, que también me parece importante. Y hay una que fue la que, pues de las que más me gustó, que dice, yo como inmobiliaria solo hago el papel de intermediario. Es decir, a la hora de vender, a la hora de alquilar, yo lo único que hago es el papel de intermediario. Primero quieren saber ellos qué riesgos asociados se pueden ver involucrados y hasta qué punto o qué responsabilidad pueden llegar a tener ellos ante un tema legal. Entonces, ahí esas son las preguntas que de pronto canalicé, que me parece importante como irlas desde tu experiencia, desde tu visión, aclararlas, y de ahí para allá. Las otras preguntas que tenemos, pues aquí tenemos los correos que les acabamos de mostrar en pantalla para terminarles de responder esas inquietudes. Perfecto, listo. Entonces, con respecto a si debo tener autorizaciones, normalmente si voy a consultar fuentes de información privada, o sea, ya bases privadas, bases de ciertos organismos que son privados, sí debo tener una autorización de la persona que voy a consultar. Hay un caso excepcional que es una fuente pública, que es la policía, pero la policía tiene ese disclaimer en su portal en el cual pues pide autorización de la persona. Si son bases públicas o es información pública, pues yo las puedo consultar sin esa autorización. Entonces lo importante es validar en qué tipo de fuentes de información yo estoy consultando esos terceros, ya que eso me puede a mí dar la situación si necesito esa consulta o no. Igual, normalmente en los contratos, o antes cuando yo estoy evaluando, ya tengo un contrato, o sea, ya decir, yo voy a cerrar ese negocio, se ponen este tipo de cláusulas en las cuales pues admite esa consulta y le da potestad a esa entidad para que no solamente lo valide al inicio, sino durante la relación. Entonces, ahí pues hay como 2 temas importantes. El otro tema es qué hacer si yo en un tiempo me sale esa situación o esa alerta. Entonces, hay varios caminos en los cuales acá va a depender de qué tan... Recordemos que eso es un sistema de autocontrol. O sea, es decir, que yo voy a ver hasta qué punto me quiero blindar. Y aquí es importante tocar 2 temas. Uno es algo que se llama la debida diligencia, en el cual yo muestro que yo hice todo mi procedimiento, que yo tenía mi consulta en listas, que yo llevé a cabo todo mi procedimiento
y mi validación, que yo verifiqué, que yo tenía toda esta información pública y no encontré nada. Y el otro tema es que si yo encuentro una persona en estas listas, ¿qué puedo yo hacer? Verificar mi procedimiento de debida diligencia, si lo cumplí a cabalidad, o sea, si esa alerta me saltó desde ahí. Pero lo importante es que una vez yo tenga esta alerta, yo verifique con mi oficial de cumplimiento cuál es el mejor, el deber ser. Y voy a casos extremos. Si está en una lista vinculante, yo puedo poner una cláusula de terminación inmediata. Si es otro tipo de listas, pues yo puedo analizar la situación. Entonces, ¿qué es lo importante? Que cada uno dentro del sistema detalle esas situaciones y diga cuáles van a ser esas acciones que se van a tomar. Entendiendo muy bien, porque acá no quiero generalizar a que o que terminen contratos o que continúen contratos, porque la información cambia mucho. O sea, podemos encontrar mucho tipo de información, como información en una lista vinculante, como que sea un homónimo, de lo cual yo también tengo que evaluarlo, o como encontrar en una lista en la cual uno dice, no, esta lista no es tan riesgosa. Entonces, normalmente las listas tienen, y la información pública uno le da también una categoría de riesgo, y lo que puede es también definir de acuerdo a esas categorías las acciones a tomar. Yo he visto algunas prácticas, como les decía, si es cierto tipo de lista, es una causal de terminación, o si es cierto tipo de lista, solicitan información, contactan a esa persona, le preguntan. Entonces, pero ¿qué es lo importante? Que haya una gestión frente a esa situación. Que si yo encontré una situación importante, la gestione, la analice, busque la concordancia o no de la operación, tome acciones y reporte a la UIA si es el caso. O sea, esos son los diferentes caminos. ¿Qué es lo importante en conclusión? Que cada uno examine bien esas acciones, esas listas que tienen disponibles y de acuerdo a su negocio, esos diferentes caminos que se pueden dar. Perfecto. Y la última que me gustó mucho, ya para terminar, desde tu visión, ¿hasta qué punto puede llegar una inmobiliaria en tener algún riesgo asociado cuando solo juega un papel de intermediario? Porque, como te explicaba, ellos hacen solo el rol de una venta a través de unir una necesidad de una persona que está vendiendo una propiedad con una persona pues, que está con la necesidad de adquirir ese bien. Y esa persona, alguna de esas dos personas se ve relacionado en algún tema de listas restrictivas, la inmobiliaria como tal, ¿qué riesgos desde tu experiencia consideras que se pueden ver asociadas? Y obviamente, pues el cómo mitigarlo es con todo lo que pues usted nos ha aclarado supremamente bien, pero desde esa visión suya, ¿qué riesgos asociados se puede ver involucrada esa inmobiliaria que solo juega el papel de intermediario? Listo. Para aquellos que solo juegan el papel intermediario y para todos en general el tema reputacional. Es un tema que está adherido a cualquiera de los roles y digamos que en estos casos también de incumplimiento. Puede que no haya un tema legal exclusivamente, pero ¿cuál es la recomendación? Y es que independiente del rol que juguemos, hay un deber que tenemos es de conocer con quién negociamos. Así simplemente estemos uniendo dos puntas. Debemos de conocer esas dos puntas porque también está el hecho de que yo no puedo transferir cierto tipo de información. Es decir, yo el conocimiento de un tercero, por más de ser intermediario, no lo puedo transferir. Ay, es que usted es el encargado de conocer al otro porque finalmente el movimiento se va a dar más entre ustedes. Yo no transfiero ese tipo de obligaciones a otras personas. Yo tengo que dar cumplimiento a las mías propias. Entonces, dependiendo de los negocios, dependiendo de las cuantías, dependiendo de las situaciones, puede haber una situación legal, pero también puede haber situaciones reputacionales adheridas a esa situación de intermediación. Como les decía, el tema del SAGRILAF no es transferible a otra entidad. Así sea que yo esté trabajando o que una de las puntas también esté obligada a tener un sistema, también esté obligada a X o Y responsabilidad, no se transfiere esa obligación frente a ellos. Perfecto. Yo pienso que muy clara su intervención. De nuevo, agradecer a todas las personas que están en estos momentos conectadas. Nos pasamos un poquito del tiempo, pero pienso que es un tema que genera emociones y genera también ciertas responsabilidades que por eso pues han habido como tantas inquietudes y preguntas. Por favor, las otras preguntas canalizarlas pues a través del correo que les puse en el chat. De nuevo, agradecerle a usted, Estefanía, por este apoyo.
agradecer también a Stradata por la alianza y por el apoyo que nos da en estos temas de SagriLab. Estamos para responderles todas las inquietudes. Vamos a tener pues como el canal del correo abierto para apoyarlos con esos temas. Vuelvo y les digo, los que nos están preguntando de cómo quisieran tener algún paquete de listas como independientes y eso, vamos a ir respondiendo pues directamente de la fuerza comercial. Entonces, por eso les pido que nos envíen sus correos. De nuevo, agradecerles a todos. Estefanía, muchísimas gracias. Pienso que aclaramos muchas dudas y muchas inquietudes en materia de estos temas. De verdad, es un tema que genera una importancia muy grande. Hay unas fechas que nos da la superintendencia para cumplirlas. Entonces, la idea es de que seamos juiciosos con todos estos temas. Así es, Andrés, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Espero que la información brindada en este espacio, que fue corto, pero haya sido de mucha utilidad para ustedes, que hayan despejado algunas dudas. Cualquier duda, estamos aquí también dispuestos a aclarar Aquí y en el chat desearles a todos. nos están dando mucha, pues que muy, muy interesante su charla, entonces pienso que se cumple como el objetivo pues de este espacio. Perfecto, no. Feliz día para todos y muchas gracias Igualmente, nuevamente. un saludo para todos, muchas gracias.